Bueno, la segunda parte de la clase de hoy está relacionada con estimación, que es otra de las principales herramientas o aplicaciones de la estadística inferencial. A grandes rasgos, una estimación, pues a cada muestra de observaciones independientes se le asocia un único valor como aproximación del valor de un determinado parámetro. Por ejemplo, pudiéramos tratar de estimar una media poblacional y pudiéramos definir el promedio, por ejemplo, muestral, la media muestral, como una estimación puntual del parámetro de media poblacional que realmente desconocemos. En sí, un estimador es una regla que establece cómo calcular una estimación basada en las mediciones contenidas en una muestra. Los estimadores puntuales insesgados comunes se suele decir que son insesgados porque el valor esperado del parámetro es exactamente el valor poblacional o la media, el parámetro poblacional, algo que vamos a demostrar en unos minutos. Pero por ejemplo, para calcular el parámetro media poblacional, pues ante una muestra n, el valor esperado o el cálculo de este parámetro de media poblacional es simplemente la media muestral, la sumatoria de los datos partido n, tamaño de muestra. El valor esperado de este parámetro que mostraremos en un ratito es la media poblacional, cuya varianza es sigma cuadrado partido n. También lo demostraremos en un momento. El parámetro de una proporción ante una muestra n pues es simplemente x partido n, cuyo valor esperado es p y cuya varianza es p por 1 menos p partido n. Mismo caso para la diferencia de medias, donde por cuestión lógica la varianza será simplemente la sumatoria de las varianzas de cada una de las medias y funcionará de forma similar para la diferencia de proporciones, donde la varianza de las proporciones será en todo caso la sumatoria de las varianzas individuales. Veamos un pequeño ejemplo del estimador de la media poblacional. Bueno, si nosotros queremos calcular el valor esperado del promedio simple de xy, digamos, partido n, si nos queremos calcular el valor esperado de esto, cuando esto va de 1 hasta n, bueno, esto sería igual a, como sabemos, n está dividiendo, 1 partido n en realidad es el múltiplo en este caso, y el valor esperado de una constante es la constante misma, por lo tanto, 1 partido n puede salir perfectamente de nuestro valor esperado y nos quedará únicamente el valor esperado de las sumatorias que van de 1 hasta n de nuestra variable aleatoria. Ahora bien, al ser esta una variable independiente, observaciones independientes, es exactamente lo mismo que la sumatoria, lo que va de 1 hasta n, del valor esperado en mi variable aleatoria. Es decir, la sumatoria de los valores esperados. Ahora bien, al ser esta una variable aleatoria, su valor esperado pues es la media poblacional. Entonces lo que vamos a obtener acá es 1 partido n. Acá tendríamos la media, pero al ser esta ya una constante y la vamos a sumar n veces, la primera vez, una media, más la media hasta n veces, es prácticamente una multiplicación. Entonces, es exactamente igual, esta sumatoria es exactamente igual a multiplicar n por la media. Tenemos acá la n que se elimina y solo nos queda la media. Entonces podríamos afirmar que el valor esperado en el parámetro de media muestral es exactamente la media poblacional. Ahora bien, calculemos su varianza. La varianza de este parámetro, de esta sumatoria de xy partido n, ponemos que aquí va de 1 hasta n, será igual a, nuevamente recordemos que estamos trabajando con varianzas, es decir, estamos trabajando con valores elevados al cuadrado. Por lo tanto, la n saldrá de la fórmula de la varianza, pero saldrá elevada al cuadrado. Y acá me quedará la varianza de las sumatorias
de xi, viendo esta sumatoria de 1 hasta n, y siendo esta una variable aleatoria independiente, igualmente distribuida de preferencia, tendremos lo siguiente: 1 partido n cuadrado será igual otra vez a la sumatoria de las varianzas, que va de 1 hasta n, entonces hasta la varianza de xy. Ahora bien, la varianza de xy pues la conocemos bastante bien. Acá tendríamos 1 partido n cuadrado, la varianza de esta variable será la varianza poblacional, y aquí tenemos xy, otra vez la sumatoria, n veces de esta, en este caso ya constante, entonces quedaría una n. Esta n la podemos eliminar con uno de los exponentes de acá y simplemente nos quedaría sigma cuadrado partido n. Entonces, el error estándar, así lo podríamos llamar, el error estándar será simplemente la raíz de esta cantidad de sigma cuadrado partido n, es decir, sigma partido la raíz de n. Esta es la desviación estándar, por así decirlo. El error estándar es la desviación a la cual confluye la distribución de medias muestrales, que es lo que nos indicaba el teorema del límite central. Ahora bien, hagamos lo mismo para el parámetro de proporción. Calculemos cuál sería la varianza de la proporción. Como bien sabemos, la proporción, el parámetro de la proporción dijimos que era x partido n. Entonces, la varianza de este indicador o de este estimador de x partido n será igual a 1 partido n cuadrado, otra vez sale con su valor elevado al cuadrado, por la varianza de x. Ahora bien, recordemos que estamos hablando de una proporción y por lo tanto esto está relacionado con la distribución binomial. Donde podríamos tener falso verdadero, dos casos posibles, una variable dicotómica. Entonces, al estar relacionado con una distribución binomial, nosotros en su momento habíamos demostrado que el valor esperado de una distribución binomial era igual a n por p, y su varianza, la varianza para una distribución binomial, era n p por 1 menos p. Estas demostraciones las podemos agregar de ser necesario. Entonces, para nuestro caso, ahora tenemos 1 partido n cuadrado por esa varianza de la distribución binomial que tenemos acá arriba, n p por 1 menos p. Si nos observamos bien, esta n se elimina y nos quedaría únicamente entonces como la varianza de este estimador de proporción poblacional, que sería la proporción muestral, p por 1 menos p partido n. Entonces aquí podemos observar que estos parámetros se cumplen, que el valor esperado del parámetro de media muestral es exactamente la media poblacional, y podemos demostrar que tiene esta varianza y que esta varianza es insesgada. Mismo caso para la proporción, y su varianza también es insesgada. Ahora bien, asumir que la estimación poblacional será exactamente el mismo valor que tendremos o que obtendremos de una muestra es realmente bastante aventurado, digamos. Entonces, por ejemplo, si en una muestra obtendríamos que la edad promedio de un grupo de adolescentes es 17 años, sería complicado decir que la media poblacional de todos los adolescentes en un rango específico es 17. Entonces, lo ideal, en todo caso, es dar una estimación por intervalo, es decir, tener alguna probabilidad o un nivel de confianza en la cual yo pueda decir, bueno, la media poblacional se encuentra entre un límite inferior y un límite superior. Para eso tenemos los estimadores por intervalo, que se denominan también intervalos de confianza. Sus extremos se llaman límite inferior y límite superior de confianza, y la probabilidad
de que un intervalo de confianza contenga el parámetro que yo deseo estimar, se conoce como coeficiente de confianza o también como nivel de confianza. A este parámetro de 1 menos alfa también se le conoce como nivel de confianza. Y así lo vamos a estar utilizando mucho para estadística inferencial. Entonces lo que nos dice es la probabilidad de que el parámetro poblacional esté entre el parámetro muestral menos, este sería el error estándar de ese parámetro, multiplicado por un valor z, es decir, por un valor de distribución normal para muestras grandes, de alfa medios, será igual a 1 menos alfa, ya sea negativo para el límite inferior o positivo para el límite superior. Estos valores de z los vamos a encontrar fácilmente por una tabla. Podemos utilizar Excel o si no utilizaremos una tabla con valores resumidos. Quisiera aclarar que para muestras grandes usamos la distribución z, pero para muestras pequeñas utilizaríamos la distribución t-de-student. Veamos un pequeño ejemplo que nos pueda ayudar a comprender mejor este tema. Tenemos el ejemplo 31. Se registraron los tiempos utilizados en la compra para 64 clientes. Esto va a ser algo relevante para nosotros. 64 clientes seleccionados al azar en el supermercado local. La media y la varianza, ojo, media y varianza fueron 33 minutos. La media es igual a 33. Y como la varianza es igual a 256, eso quisiera decir entonces que la media muestral es igual a 16, la raíz de 256. Entonces nos piden estimar el promedio real del tiempo utilizado por los clientes en la compra con una probabilidad de 0.9. En este caso tendríamos que 1 menos alfa es igual a 0.9, es decir, 90% de nivel de confianza. En esta parte de abajo tenemos una tabla que resume perfectamente los valores z más utilizados. Por ejemplo, a nivel de confianza del 90%, es decir, un margen de error del 10%, tendríamos z de alfa medios, en este caso es el que nos interesa, 1.645. ¿Por qué es este el que nos interesa? Bueno, si nosotros dibujamos nuestra campana de Gauss, vamos a tener en este aspecto el parámetro muestral. Nosotros vamos a querer dar un intervalo y que este intervalo contenga un 90% de probabilidad en el cual se encontraría el parámetro muestral que desconocemos. Nosotros únicamente nos podemos aproximar por el dato muestral. Entonces, queremos que haya un 90% de probabilidad. Eso significa que fuera de este rango tiene que haber 10%. Pero esta es una distribución centrada, por así decirlo. Entonces, tendríamos de este lado 0.05 en cola izquierda y en cola derecha también tendríamos 0.05 o 5% de cada lado, al ser una distribución simétrica. Entonces, para poder calcular, nosotros teníamos nuestros datos anteriormente, habíamos indicado que la media muestral era de 33, habíamos indicado que la desviación estándar muestral es 16, n es 64, 1 menos alfa, es decir, nuestro nivel de confianza es 0.9, y a este valor de z alfa medios le corresponde un valor de z de 1.645. 1.645. Ahora bien, lo que nos interesa es calcular límite inferior y límite superior. Límite inferior. Para el límite inferior lo que vamos a hacer es, tenemos la media, 33, menos 1.645, y lo vamos a multiplicar por el error estándar. Para nuestro caso el error estándar estaría compuesto por 16, que es la desviación estándar muestral, partido la raíz de n, que en este caso es 64. ¿Por qué vamos a utilizar la desviación estándar muestral? Pues es la información que tenemos disponible, y al ser
n mayor que 30 podemos aproximarnos con la media, con la desviación estándar muestral. Este cálculo nos dará un valor de 29.71. 29.71. Ahora bien, el límite superior, pues el cálculo será similar. Empezaremos con la media, pero ahora en vez de colocar un signo negativo pondríamos signo positivo, 1.645 multiplicado por 16 partido de la raíz de 64, que sería el error estándar. Y esto nos dará como resultado 36.29. Ahora bien, ¿qué significa esto? Entonces, la media muestral, que realmente no conozco, pertenece a un intervalo de 29.71 a 36.29, esto con un nivel de confianza del 90%, ¿sí? Este dato lo podemos refinar o lo podemos hacer mejor también en Excel. Bueno, ahora sí, aprovechando Excel, habíamos dicho que la medida era de 33, la desviación estándar habíamos definido que era 16, n 64 datos. El error estándar este lo podemos calcular perfectamente haciendo desviación dividido la raíz de 64. Tenemos que el error estándar es 2. El nivel de confianza habíamos establecido 0.9. Ahora acá vamos a hacer lo siguiente. En alfa medios vamos a colocar 1 menos el nivel de confianza y esto lo dividiremos entre 2. Eso nos queda entonces una cola ya sea izquierda o derecha de puntos de 5% o 0.05, y el z que vamos a utilizar, acá vamos a utilizar la fórmula inversa normal estándar. Inversa normal estándar, cuya probabilidad será 1 menos el valor de alfa que tengamos arriba. Entonces estaríamos trabajando con un valor z de 1.645. Esta fórmula me permite trabajar con cualquier nivel de confianza que yo desee establecer. Recordémonos que para estimación por intervalo siempre vamos a trabajar con 2 colas y el resultado será simétrico. ¿Cuáles serán nuestras respuestas? Entonces, para límite inferior, 33 menos 1.645 por error estándar. Esto lo podemos copiar. Ajustamos los datos a los valores con los que estamos trabajando y simplemente cambiaríamos por un signo más. Para el límite superior, 36.29, que son los valores que obtuvimos realizándolo a mano. Una tercera forma de hacerlo, porque también existe una forma que ya conocemos, datos, megastat, solo que ahora escogeríamos la cuarta opción, intervalos de confianza, y aquí vamos a poner los datos que conocemos. 33, la desviación estándar es 16 y n es 64. Cambiamos el nivel de confianza a 90% y ojo que acá como estamos trabajando con un n mayor que 30 podemos utilizar la distribución z. Vamos a darle el preview y vemos que damos los mismos valores que obtuvimos y los resultados que nos indica Megastat son exactamente los mismos que habíamos calculado a mano o por fórmula. Esto entonces tenemos 3 formas de poder calcularlo a mano si así quisiéramos. Una un poco más refinada con fórmulas de Excel,
o utilizando Megastat. Pasemos a otro ejemplo. Ejemplo 32. Una encuesta realizada con respecto a la política de jubilaciones reveló que una alta proporción de estadounidenses es muy pesimista con respecto a sus perspectivas cuando lleguen a jubilarse. Al preguntárseles si consideran que su jubilación será suficiente, 62.9% de los 6.100 entrevistados, es bastante grande, 6.100 entrevistados, trabajadores de tiempo completo de 18 años o más indicaron que su ingreso al jubilarse definitivamente no sería suficiente. Calcular con un intervalo de confianza del 95% para la proporción de todos los trabajadores de 18 años, obviamente hay más trabajadores de 18 años que 6.100, que consideran que al jubilarse su ingreso por pensión no sería suficiente. Pasemos a resolver este ejemplo. ¿Qué datos conocemos? Conocemos la proporción muestral, que sería 0.629. Ese es uno de los datos que conocemos. Conocemos N, que es 6100. Si no estoy mal. Y un nivel de confianza de 95% o 0.95, como lo querramos escribir. Ahora bien, para encontrar el límite inferior, Z. ¿Qué valor de Z vamos a trabajar? Recordemos que es Z de alfa medios, 95% de nivel de confianza. Tendríamos que trabajar con 1.96. Entonces, 1.96. 96.0. 96. Límite inferior y límite superior. Para el límite inferior tendríamos 0.629 menos 1.96 multiplicado por, ojo que ahora el error estándar se complica un poco, ahora sería la raíz de 0.629 multiplicado por 1 menos ese valor, 0.629, digamos, todo esto dividido n, 6100. Así encontraríamos el límite inferior. Para el límite superior, voy a empezar a calcular un poco más abajo, sería más o menos lo mismo, 0.629, ahora sería más 1.96 multiplicado por otra vez este error estándar, ¿sí? 0.629 por 1 menos 0.629 partido n, que es 6100. Y así podemos encontrar estos dos valores. Para avanzar esto en Excel también podemos calcularlo acá, 0.629, n habíamos dicho que era 6100, eso nos deja como error estándar la raíz, esto se va a complicar un poco, vamos a poner doble paréntesis por si acaso, 0.629 multiplicado por 1 menos ese mismo valor, 0.629, todo esto dividido en. Entonces aquí tendríamos un error estándar muy pequeño. El nivel de confianza lo habíamos establecido en 95% y esto es más o menos lo mismo que habíamos hecho antes. 1 menos el nivel de confianza y esto dividido 2. 0.025 o 2.5%, entonces inversa normal estándar de 1 menos alfa medios. Encontramos que tenemos que utilizar Z de 1.96. El límite inferior entonces sería proporción muestral menos 1.96 multiplicado por el error estándar. Solo para evitar algún problema. Ahora sí que quiera copiar la fórmula, vamos a encerrarlo en signos de dólar. Puedo copiar la fórmula.
y simplemente cambiar el signo más y listo. Tenemos que realmente la proporción de personas o adultos mayores de 18 años que no consideran que su pensión será suficiente será o estará entre el 61.7 a 64.1. Esto con un nivel de confianza del 95%. ¿Esto se puede hacer en Megastat? Claro que sí, se puede hacer en Megastat, otra vez intervalos de confianza. Simplemente que ahora un intervalo de confianza para la proporción ponemos 0.629, si así quisiéramos, n6100. Ahora sí modificamos al 95% y encontramos los mismos valores. 0.617 a 0.641. Otra forma de poderlo resolver. El tercer ejemplo de diferencia de proporciones lo resolveremos en la clase virtual.